Vamos a hablar de la ética de la ciencia. Hemos hablado de Oppenheimer, de la bomba atómica, pero podríamos hablar de los avances, y eso es así, pero es triste decirlo, pero es real, de los avances de biología humana en la época nazi, con experimentos humanos que no se pueden hacer hoy en día, pero que se avanzó un montón. O lo que pasó en Japón, el Escuadrón 431, etcétera, ¿no? ¿La ciencia tiene que tener límites éticos? ¿O si una persona lo permite todo, vale? Bueno, aquí está muy importante lo que diga él también. Y importante esta conversación, ciencia y... Claro, porque yo quiero ver las dos vertientes, ¿no? La pura científica y un poco la más humanista, ¿no? O más filosófica. Yo esto se lo he preguntado a muchos científicos de renombre, entre ellos, bueno, se pregunté a Michio Kaku, y todos suelen entender a eso de la ciencia en sí no es buena ni mala, es como una espada, ¿no? Que lo puedes usar para cortar una cuerda, o lo puedes usar para matar a una persona. Entonces, la ciencia no tiene dimensión ética. ¿Qué pasa? Que tampoco es del todo correcto y tampoco me parece del todo justo con la realidad, porque muchas de las investigaciones científicas ya se hacen con propia dimensión, con un propio objetivo. Bueno, primero, yo he de decir que también he recorrido mi camino dentro de esta cuestión. En el libro Harari, el Sapiens, él decía que la ciencia tiene una boda, un matrimonio con la guerra, y que siempre ha sido así, y que realmente es muy difícil desentrañar ese matrimonio, y que el que lo hace, pues de alguna forma está siendo ignorante de la realidad. Sí, las IAs, no quiere verlo. En el punto en el que más se están probando es en el tema militar, punto y final, ¿eh? O sea, es así. Sí, yo en ese libro fui muy escéptico, eso me lo tomé medio mal, me enfadó. El tema militar y ejército. Él decía directamente... perdón, militar y ciencia. Él decía directamente que toda la ciencia está financiada con fines militares. Decía así. Bueno, eso también es muy radical, toda. Y yo me enfadé. Me acuerdo de enfadarme cuando leí esas cosas. Además lo hice en varios libros. Tiene una parte, un segmento muy grande del libro que es ciencia y guerra. Qué interesante. Sí. Y luego he ido evolucionando a lo largo del tiempo. He visto también las implicaciones de muchos factores científicos, como el de inteligencia artificial, el cambio climático. Me doy cuenta de cómo hasta qué punto no se puede desligar la ciencia del resto de la sociedad, como es muy naif pretender que la ciencia sea una isla y que no esté afectada ni afecte a otras esferas de la realidad, y que la esfera que manda es la económica política. Entonces se me hace muy naif imaginar que la ciencia no tiene ningún tipo de influencia política, militar, religiosa. Entonces poco a poco he ido navegando por estos mundos, y hace poco me leí un libro de Neil deGrasse Tyson, que el primer capítulo del libro se llama Ciencia Íntimo amigo tuyo ya. Sí. Me tienes que presentar un día, ¿eh? Vamos. No, joder, yo soy es un cachondo. fan. Tiene pinta de ser un puto cachondo. Bueno, tengo unas situaciones, con un puntero de estos láser, enseñándome estrellas y contándome historias de estrellas. No, qué chulo. Hombre, eso es increíble, tenerlo a él así. O sea, no, mola, ¿eh? Sí, mola. Fue un momento, vamos hablando con la voz de Cosmos. Sí. Right here. Esta canción, A New Star. ¿El tío para ti es un genio por eso? Es un superdot. O sea, a nivel intelectual, ¿es mejor divulgador que ciencia? Yo he de decir que también por romper ciertos mitos con respecto a mi persona y a tantos no quiero nombrar, pero gente que hacemos cosas de YouTube, que nosotros no somos, o sea, mi mayor cualidad es saber explicar cosas. O sea, quien piense que yo voy a mi casa y me conecto mi cerebro con el universo y veo las paredes como si fueran números cayendo, pues se puede caer de la cuna, o sea, porque no es así. O sea, realmente... Él tampoco es así. Yo no lo creo. ¿Y Carl Sagan? Era buen ciencientífico, pero tampoco está en la élite. O sea, Carl Sagan publicó 300 papers, fue un científico muy renombrado, pero no está en el top 100 de los mejores científicos de la historia. No ha cambiado paradigmas, ni ha sido un antes y un después. Ni pretendía serlo. O sea, no es una persona que ha destacado por la profundidad de su pensamiento. Hawking sí. Hawking es primero científico, luego divulgador. Sagan es primero divulgador y luego científico. Y Neil deGrasse es primero divulgador y luego científico. No conozco bien sus investigaciones, pero no vas a ver un gran cambio de paradigma y ver el nombre de Neil deGrasse. Y tampoco el mío. O sea, entonces, ¿y Ari Loeb? Él ¿Es un buen científico? Es más cerebro. No tiene un índice H140. Creo que... ¿Sabes quién es, Ari Loeb? No. Bueno, creo que es catedrático de Harvard, puede ser, y está muy metido en el tema de vida extraterrestre, que es lo más polémico que tiene. Pero antes de eso, pues ha escrito 100.000 papers sobre agujeros negros, sobre astronomía, astrofísica,
y es una persona súper citada, súper respetada dentro del mundo de la ciencia, que de repente empezó a hablar de vida alienígena, entonces le ha caído todo el mundo encima. Vale. Con razón, porque en ciertos puntos pues ha sido muy polémico. Pero bueno, él sí es un cerebro científico, él no es un divulgador. Neil deGrasse es más un divulgador que un científico. Pero bueno, yendo a esto, te decía... ¿Qué te estás diciendo? Lo de señalar No, pero antes de eso estábamos hablando de algo. De Messi, ¿no? De la ética y la... Tiene un capítulo de guerra y ciencia, y él contaba que tuvo una experiencia donde participó en un comité militar como astrónomo, y contaba su experiencia y de cómo efectivamente pues él iba con otro corazón a esas reuniones, pero que la realidad es que sí hay un impacto. Y mencionaba un dato que se me dio muy clavado, que el máximo entidad financiadora del James Webb es una empresa que tiene un porcentaje muy alto dentro de la industria militar. Entonces... Claro, James Webb, que ha sido una revolución a nivel de telescopio y todo. Sí. A ver, estoy diciendo datos que recuerdo, pero a mí se me quedó muy clavado de wow, o sea... es muy difícil entretejer las relaciones de ciencia con otro tipo de actividades. El científico se siente libre. Yo nunca jamás sentí que ningún militar me controlara, ni que mis proyectos científicos estuvieran de ninguna forma limitados o de alguna forma presionados en ninguna línea. Y creo que el 99% de los científicos son independientes, honestos y moralmente trabajan dentro de sus líneas de investigación sin ningún tipo de percepción ajena a esto. Pero un científico tendría que poder llegar donde quisiera si una persona se lo permite. Imagínate a alguien ético, ¿no? Imagínate a alguien que le da igual vivir o morir y en vida quiere donar su cuerpo a la ciencia para que se investigue, y eso significa a lo mejor pues abrir en vivo, etcétera, etcétera. ¿Eso debería estar permitido si la persona quiere? No sé, yo creo que no. Pues, en este caso particular, no. Yo creo que no. Pues, tiene que haber unos límites, ¿no? Pero... No, porque abrirías la puerta quizás a otras cosas. Para ti, la ética y la ciencia, ¿dónde tiene que confluir? Para mí tiene que ir de la mano. O sea, al final me ha gustado mucho lo que ha dicho Javi de que la ciencia es una herramienta. Entonces... Es que todo lo puedes utilizar bien o mal. Este vaso lo puedo usar bien o mal. Lo puedo usar para beber o se lo puedo tirar a la cabeza a alguien. Vale, pero por ejemplo, en campos de concentración nazi se hicieron experimentos que han sido muy importantes para salvar millones de vidas. Sí, matamos a 1000 y salvamos a 5 millones. ¿Y esto qué es? Eso es algo que no se debería haber hecho, pero que ya que se hizo, se aprovecha lo que se descubrió. Pero no se debería haber hecho. Entonces, eso a veces sucede en la experiencia humana, que hay cosas que no se tendrían que haber hecho y que... Pero aunque puedes salvar... Imagínate, es que esta es la gran pregunta, ¿no? Si puedes salvar como millones... el tranvía. Es perfecto, el tema del tranvía, es perfecto. Tú puedes salvar millones de personas con algo que vas a masacrar a 100. Masacrar, tal cual. Pero vas a salvar millones de personas. Sí. Para mí el problema ahí es doble. O sea, por una parte es la instrumentalización de la vida humana, ¿no? De que pones unas personas al servicio de otras, entonces les robas toda la dignidad que tienen al servicio de otras personas, que al final se han convertido en un número. Aunque sean mucho más. Aunque sean mucho más, se han convertido simplemente en un número porque otro día a lo mejor les toca a ellas, ¿sí? Entonces eso para mí es un problema. Y el segundo problema, que es dónde paramos. ¿Sí? ¿Dónde paramos? Porque, si puedo matar a 5 para salvar a 10, puedo matar a 100 para salvar a 1000, puedo matar a 1000, puedo lanzar una bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki para salvar a 1.000.000, ¿no? O podríamos poner ejemplos más escabrosos que a lo mejor no hace falta para que no te desmoneticen. Y que tampoco hay muy lejos. La eugenesia es una mentalidad muy similar a esto. Al final, Hitler no estaba tan loco en el sentido de que él tenía un fin justificable dentro de su ética, que es quiero mejorar la raza humana. O sea, su mentalidad es, si queremos que haya la especie no vaya en degeneración, pues voy a buscar un colectivo que es el mejor y lo voy a proteger de la mezcla con respecto a otros colectivos que son peores. Entonces, no dista mucho de esto y dentro de su lógica es aceptable. Claro, para otro tipo de lógicas como la mía, la tuya o la de él, no lo son. Claro. Pero se parece bastante a lo que estás diciendo. La clave al final es que el fin no justifica los medios. Ahí está. Entonces tú puedes tener fin. No. Puedes tener un fin que sea bueno,
Pero los medios tienen que ser buenos también. No puedes perseguir un fin bueno con medios que son ilegítimos. Pero para él y para nadie en el mundo científico. Así claro, que vas a una universidad y nadie te firma esto, ¿eh? Claro, Sí. claro. Por ejemplo, el tema de la clonación, ¿no? Que es algo que se experimentó, llegó a un punto, nunca más se ha sabido. Cuando seguramente científicamente se podría hacer cosas. Seguro. Creo que la clonación hasta el chimpancé creo que no se aconseja, o sea, creo que todavía no es técnicamente viable. ¿Se sigue intentando? Que yo ya me estoy metiendo en terreno. Sí, claro, es que no lo sé. de Dolly, ¿que hace cuántos años hace? Sí, ¿20, 25? Sí, pero hay barreras éticas, obviamente. Sí, o sea, Claro, no. la ética- A ver, si ha desaparecido de la conversación, es porque hay un tema Claro. ético también. O sea, la Claro. ética al final siempre parte de esta intuición. Hay cosas que podemos hacer que no debemos hacerlas. Claro. ¿Sabes? Entonces, el ámbito de lo que podemos hacer es mucho más amplio que el ámbito de lo que debemos hacer. Ujú.